Buenos días, hoy vamos a hablar sobre los actores transnacionales, yo, Tania Ruiz, Raúl Arenas y Kevin Franco. Vamos a tocar diferentes actores como los económicos y también los que no tienen ánimo de lucro. Están incluidos las ONG, las empresas multinacionales y las transnacionales. Para comenzar a hablar de los actores transnacionales vamos a dejar claros dos conceptos muy importantes y cuál es su diferencia, que son las empresas multinacionales y las transnacionales. Estas son muy parecidas ya que las dos tienen esta meta de expandirse por el mundo y tienen presencia en muchos países al mismo tiempo. Pero tienen una pequeña diferencia ya que la empresa multinacional, que se basa en conceptos de libre mercado, genera una gestión centralizada y las decisiones importantes se toman en el país de origen de la empresa. Por el contrario, las transnacionales no tienen un sistema de gestión centralizado, lo que hace que no haya una empresa doméstica que la administre, simplemente se toman las decisiones según el contexto de cada país. Las empresas multinacionales tienen efectos positivos y negativos en el sistema internacional. Algunos de los efectos positivos pueden ser el crecimiento y el desarrollo de la economía mundial, la difusión de la tecnología, en algunos casos la disminución de la pobreza, el aumento y la creación de nuevos empleos y al tener intereses comunes entre países se reduce la posibilidad de un conflicto bélico. Ahora vamos con los efectos negativos. El primero es el costo exagerado que tiene la tecnología en algunos países, la marginalización de ciertos países que se ven como simplemente una manera o un lugar de explotación, las brechas económicas que hacen que la desigualdad entre países cada vez sea más grande y la homogeneización cultural, donde países pequeños asumen un actor dominante y olvidan su cultura autóctona. Por último, y creo yo la más importante, es el deterioro ambiental, ya que priman los intereses económicos sobre el bienestar ambiental, lo que hace que algunas multinacionales se vean como una amenaza ecológica. Esto se debe a acuerdos injustos donde se priman los derechos, por así decirlo, o más bien los intereses de algunas multinacionales por encima del bienestar ecológico de un país. Se toma en ventaja los países en vía de desarrollo o subdesarrollados y se hacen catástrofes ambientales. Ahora vamos a hablar de las ONG u organizaciones no gubernamentales. Estas tienen diferentes características como que no tienen ánimo de lucro, pueden ser nacionales, regionales o globales. Pueden tener objetivos ya sea económicos, sociales o políticos o pueden tener los tres. Son independientes, son de carácter altruista, promueven los derechos humanos, sociales, económicos y no hacen parte de ningún gobierno como tal. Son actores independientes, pero tienen mucha influencia y hay diferentes países que se afilian y promueven estas organizaciones y ayudan de manera económica. Los principios en los que se basan la mayoría de las ONG son la solidaridad, la cooperación y la ayuda humanitaria. Son entidades transparentes que dejan claros cuáles son sus objetivos, tienen la obligación de aportar información del trabajo que realiza, explica cuáles son sus donantes y a qué destinan sus fondos, tienen que justificar sus gastos y realizan un ejercicio de rendición de cuentas. Estas también se someten a auditorías que determinan su grado de transparencia. Hay diferentes tipos y estos se definen por su forma de constitución, su orientación y también su área de influencia. Las ayudas que ofrecen normalmente se traducen en ropa, medicinas, alimentos, provisiones para vivienda, transportes y algunos elementos para suplir carencias ya sea económicas o también a veces a carencias educativas, donando como libros y algunos elementos que sirvan para
el desarrollo de la educación de algún país que no pueda garantizarlo. Uno de los principales objetivos es buscar un desarrollo social, económico y cultural de manera pacífica. Los efectos o las consecuencias que tienen algunas de estas organizaciones no gubernamentales son el apoyo y la garantía de una educación en algunos países, la ayuda humanitaria para suplir algunas necesidades, a veces ayudan para el crecimiento y el desarrollo económico de un país, ayudan también para que se garanticen los derechos humanos, integración social, traen beneficios al medio ambiente, también a la sanidad, crean infraestructuras, ayudan a personas con discapacidad. También hay algunas que se dedican a reducir la violencia de género. También hay algunas que se dedican a garantizar el comercio justo y la protección de los animales, también la protección de los inmigrantes. Kevin, amigos, que imagínate que eso fue en abril que la Cruz Roja en La Guajira hizo un evento celebrando todas esas acciones que ellos hacen. Pero ven, hermano, lo que pasa es que, bueno, mucha gente del común no entiende, bueno, ¿y la Cruz Roja qué es lo que se dedica? Yo quiero saber, Roja, cuéntanos. Bueno, pues Raúl, para mí la Cruz Roja es una organización no gubernamental, una ONG en la que se dedica a movimientos humanitarios y sociales. Entonces ellos han tenido sus participaciones en diferentes partes del mundo. Se dedican más es cuando hay crisis humanitarias o se está infringiendo los derechos humanos. O hay enfermedades que estén afectando en una zona del planeta, en un país, etc. Ellos también tienen un apoyo del Estado, entonces tienen de ahí sacan ciertos de sus recursos a pesar de ser privados. Ellos una participación importante que tuvieron fue en las crisis humanitarias en Venezuela, apoyando en las fronteras aquí en la frontera con las Guajiras y Arauca. Vale, pero te interrumpo aquí. De que la Cruz Roja reciba fondos privados, que bueno, nosotros sabemos que las ONGs se financian sobre todo por donaciones. Quizás reciben alguna subvención estatal o algo así. Sí, claro, también puede ser aportes de diferentes individuos. De ahí es donde sacan sus recursos para tomar acciones. Principalmente, más que todo por los estados, porque los estados también les ofrecen el dinero, el financiamiento para que ellos puedan ejercer sus cargos en su país. Eso es más que todo por crisis humanitarias, como yo te digo. Entonces, ellos... Lo que pasa es que otra duda que me ha saltado sobre la Cruz Roja es, digamos, como su simbología, ¿no? Pues la Cruz Roja, también digamos la parte del derecho internacional humanitario, de cómo ellos, digamos, manejan esa parte. O sea, tu amigo, ¿qué me puedes decir acerca sobre ese asunto? Es una historia interesante y de hecho porque ellos mismos han salido a explicar qué significa todo eso. Según ellos, los emblemas de la Cruz Roja, como la mediana luna roja y el cristal rojo, representan símbolos de protección en tiempo del conflicto armado. Su utilización está consagrada por el derecho internacional humanitario, tal como tú me acabas de decir. En el artículo 44 del primer conversatorio de Ginebra, el 12 de agosto de 1949, es de donde ellos se hace la distinción entre el uso protector y el uso indicativo de los emblemas, y su enuncian las normas generales por las que se niegan esos dos símbolos. Entonces, para la Cruz Roja ellos tienen ciertas especificaciones, como ellos actúan en diferentes países. Entonces ellos tienen restricciones y normas con las que puedan portar sus símbolos. Entonces ellos, por ejemplo, dicen que el símbolo que ellos portan, que es la cruz, por ejemplo, tiene que tener ciertas medidas y no se puede alterar o ya entrar en medidas legales. Y nada, y que la afectación y todo representan más que todo esa intervención humanitaria que hacen en diferentes países y derechos humanos, como explican en el protocolo 1 de Ginebra, de Convención de Ginebra en 1942 en Suiza. Y pues realmente está dividido en dos, que es un uso del protector, que es el uso del emblema, el título protector en la manifestación visible, de la protección en los convenios de Ginebra, que confiere al personal, las unidades y los transportes sanitarios. Y está el uso indicativo, que es el emblema título indicativo, tanto en tiempo de paz, en tiempo de guerra, muestra que una persona o un
bien tiene un vínculo de movimiento internacional de la Cruz Roja o la Mediana Luna Roja, ¿no? Nunca se insistirá suficientemente en la importancia de distinguir entre los usos del protector indicativo de los emblemas, tal ellos como han salido a decir, sino que incumbe a todos los miembros del movimiento la responsabilidad de proteger y respetar los emblemas, también de evitar su uso incorrecto, tal como han dicho. Ben Kevin, bueno, ya nos dejas claro que la Cruz Roja se dedica a todo este tema de eventos humanitarios, pero entonces Greenpeace sería lo mismo, ¿o a qué se dedica Greenpeace? Pues en cierta parte no. Cuéntanos por qué. Pues te explico. La Cruz Roja se dedica a los problemas humanitarios y crisis que vengan con el ser humano, ¿no? Greenpeace se dedica más a temas ambientales, ya que es una ONG, una organización no gubernamental sobre el medio ambiente. Entonces lo que ellos hacen es la protección, pelear por los recursos, por ejemplo la tala ilegal de árboles, la extinción de animales en peligro, la destrucción de ambiente, biomas o ambientes naturales, sanos. Greenpeace como una organización no gubernamental ha destacado más por el desarme y la paz. También son temas como el desarme nuclear, la paz en ciertas zonas conflictivas. Un amigo Greenpeace se dedica a todo este tema pues de la conservación ambiental y todo eso, pero digamos que ellos intervinieron en cuanto al asunto de que, como pues tú sabes de que Europa está en el plan de renovar sus energías para no depender del gas ruso. Pero entonces, digamos que lo que propone, o sea, que contarnos, pues yo sí quisiera saber, bueno, y que todo el público sepa pues sobre la actuación de Greenpeace. Uno de los labores que han hecho Greenpeace, y yo creo que para mí ha sido el más importante, es la intervención en el Amazonas. El Amazonas en Sudamérica, ya sabemos, está dividido por diferentes países como Bolivia, Brasil, Venezuela, Colombia. El problema es su tala ilegal de árboles y sobre todo por los incendios que se causan. Entonces destruyen áreas de bosques naturales y eso le afecta a animales en vía de extinción o animales que vivan solamente en esos ambientes, a las plantas que hay ahí, y la contaminación también nos puede afectar a nosotros, ya que los árboles son los que producen el oxígeno. Las regulaciones y restricciones para que el ser humano no pise esas zonas y se pueda proteger todo eso. Los animales en vía de extinción ya han sido varios donde ellos entrarían. Lo que pasa es que ellos también, así como gastan dinero, pues lo recaudan, y el Estado es quien, por esas acciones y por esa labor que ellos hacen, que es proteger el medio ambiente, el Estado les da una cierta suma de dinero para que ellos puedan financiar. ¿Sí? Sí, exactamente. Ok, son subvenciones estatales. Sí, y lo del tema de Europa, pues como te digo, o sea, Europa para el 2050 quiere renovar todos sus combustibles fósiles, no depender tanto de las energías contaminantes. Entonces ellos quieren renovar todo eso. Con lo que está pasando con Ucrania han tenido que tomar ciertas medidas debido a lo de la venta del gas ruso y comprar el gas o mostrar como la energía eólica en ciertas partes del continente, comprar el gas por medio de Marruecos a Argelia y seguir con ese método de conseguir una energía y alternativa. La pelea también en Ucrania es porque Ucrania era uno de los países de Europa que poseía tierra negra, era muy fácil el cultivo ahí. Entonces, claro, la invasión rusa destruyó millones de hectáreas de toda esa tierra. Has explicado que, digamos, Greenpeace pues es una ONG que se dedica, se supone, exclusivamente a este tema medioambiental, pero tú no consideras que con el tema, digamos, de la guerra de Ucrania con Rusia se esté metiendo como en un campo pues ya político, en donde pues se supone que esta ONG no debería, digamos, que entremezclarse en ese asunto geopolítico? ¿Tú qué consideras? Sí, en cierta parte es verdad, porque ya es algo que se le sale completamente de las manos y que pues no son factores. Pero como te dije antes, las causas para su intervención, tampoco su influencia en la zona y para evitar el conflicto, pues son esas que están acabando con la tierra y el medio ambiente. Son las mayores causas por las cuales ellos interfieren. Siga destruyendo millones de hectáreas de tierra y bosque en Ucrania. O sea que en ese orden, independientemente de que se vuelva un tema político, entonces por este tema que tú nos dices de la destrucción que está causando pues Rusia en todo este tema de los bosques, entonces sí se hace necesario que Greenpeace
intervenga y bueno, y le diga a los gobiernos las medidas que deben tomar para cuidar el medio ambiente. ¿Sí? Claro, porque a Vale. pesar de que sean temas políticos, el medio ambiente es parte del Estado y la intervención pues tiene como su justificación, pero pues realmente que puedan hacer algún cambio no es factible, ya que se necesitan otros movimientos para terminar ese tipo de conflictos. De todas formas, me parece bien lo que ellos están haciendo, porque es importante cuidar la naturaleza y el medio ambiente, ya que pues de eso es que nosotros podemos vivir. Sí, así es totalmente necesario realizar Sí, esa por supuesto que sí. esa intervención. Y bueno, Raúl, una pregunta, ¿qué es el Fondo Mundial para la Naturaleza? ¿Qué me puedes decir sobre eso? Listo, Kevin. Entonces, el Fondo Mundial para la Naturaleza es la mayor ONG conservacionista del mundo, con más de 5 millones de socios en todo el planeta. Está presente en más de 100 países, cuenta con oficinas en más de 80 países del mundo y lleva a cabo en torno a 1.300 proyectos para la protección del medio ambiente. Digamos que desde 1995 hasta la actualidad, el Fondo Mundial para la Naturaleza ha invertido más de $1.000 millones en 12.000 iniciativas conservacionistas. Ahora bien, ¿cuál es la misión del Fondo Mundial para la Naturaleza? Pues su misión es detener la degradación del ambiente natural del planeta y construir un futuro en el que los seres humanos vivan en armonía con la naturaleza. Bueno, ellos se dedican a conservar bosques, océanos, vida silvestre, agua, inclusive en la seguridad alimentaria, clima y ellos también lo que hacen es garantizar el uso sostenible de los recursos naturales renovables y promueven la reducción de la contaminación y del consumo desmedido. Vale la pena recalcar que en cuanto a financiación, el 55% proceden de donaciones privadas y un 19% de organizaciones gubernamentales, en donde está el Banco Mundial, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y el Ministerio de Desarrollo Internacional del Reino Unido. El Fondo Mundial para la Naturaleza desde 1998 cada 2 años saca el informe del planeta vivo, que es un indicador ecológico en donde los estados pueden proyectar políticas medioambientales para la conservación de sus ambientes. Digamos que en el 2020 fue el último informe que dio el Fondo Mundial para la Naturaleza, en donde uno de sus resultados indica que entre 1970 y 2016 las poblaciones de mamíferos, aves, peces, anfibios y reptiles se han reducido en promedio un 68%. Esto a pesar de que en América Latina y el Caribe solo representa el 16% del planeta. Es precisamente en este continente que se ha dado la pérdida más dramática de estas especies. Ahora bien, ¿cuál es el Fondo Monetario? El Fondo Mundial para la Naturaleza fue creado el 29 de abril de 1961 y su sede central se encuentra en Gland, Suiza. Cuenta con más de 2.500 empleados y ha ganado la confianza de más de 5 millones de socios, en donde estos invierten con donaciones privadas para que esta ONG pueda funcionar para conservar el medio ambiente. Bueno, Raúl, ¿qué me puedes decir sobre Amnistía Internacional? ¿Cuál es su objetivo? ¿En qué consisten? ¿Cómo se financian? Bueno, Kevin, Amnistía Internacional es una organización no gubernamental humanitaria de carácter privado. Ellos tienen una cobertura internacional en varios países. Digamos que ellos luchan de forma imparcial por la liberación de todas las personas encarceladas o maltratadas debido, digamos, a sus creencias políticas y religiosas sobre todo. Digamos, como dato general, la organización se fundó en 1961 y tiene su sede central en Londres, Reino Unido. Digamos que para seguir con el hilo, ellos a lo largo de la existencia
se han opuesto a los abusos realizados por los grupos de oposición por parte de los gobiernos en el poder. Ellos digamos que se oponen, por ejemplo, a la toma de rehenes, a las torturas, a las matanzas arbitrarias. Ahora bien, Kevin, uno se puede preguntar, bueno, si ellos se oponen, ellos digamos que más allá de que lo denuncien, ellos cómo actúan pues para evitar estos casos. Ellos lo que básicamente hacen es llamar la atención de la sociedad sobre los abusos contra los derechos humanos. Digamos que ellos empiezan a hacer campañas con el fin de que se cumplan las normas internacionales, esto con el fin de movilizar a la opinión pública. Presión también y el Estado haga cumplir los derechos humanos pues a estos grupos digamos que han sufrido tortura sin alguna justificación. Bueno, tú me preguntaste que ellos cómo se financian. Pues digamos que hay que partir de la base de que ellos digamos en sus estatutos manejan un principio de imparcialidad. Ahora, ¿yo a qué me refiero con este principio de imparcialidad? Y es que ellos únicamente reciben donaciones de carácter privado nada más. Ellos evitan recibir donaciones de gobiernos, por lo que pues digamos que esto les permite tener una total independencia hacia cualquier gobierno y de ideología política, de algún interés económico o religión. De esta manera es que ellos digamos contra los estados pueden denunciar los abusos que se han cometido, o pues también de empresas, personas que cometen estos abusos en donde infringen los derechos humanos, para exigirle al Estado que el Estado intervenga y pues pueda llevar a cabo el cumplimiento de estos de derechos humanos hacia pues estas poblaciones desprotegidas y que pues están sufriendo abuso violento. Bueno, Kevin, pues digamos que ¿cuáles son los principales objetivos de Amnistía Internacional? Pues el primero es la liberación de todo prisionero, ¿sí?, que esté encarcelado de forma injusta por sus creencias religiosas, políticas. Ellos exigen también que a la persona que se vaya a procesar sea con un debido proceso, o sea, que tenga un juicio justo. Ellos promueven la abolición de la tortura y de todo castigo denigrante hacia los prisioneros. Ellos denuncian las desapariciones forzadas. Ellos digamos que promueven la abolición de la pena de muerte en el mundo. Ellos promueven también la legalización del aborto. Ellos, por ejemplo, condenan de abusos tales como la toma de rehenes, la tortura y muerte de detenidos, así como las matanzas intencionadas y arbitrarias, sin importar el autor ni su fin. Ellos, protección de los derechos humanos de las personas refugiadas solicitantes de asilo, regulación del comercio internacional de armas, protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos, defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño, violencia y abusos contra las mujeres, rendición de cuentas de los perpetradores de crímenes internacionales ante la justicia y que sus víctimas vean realizadas sus derechos a la verdad, justicia y reparación, lo que está pasando. Protección de la libertad de expresión, de manifestación y de asociación, y acabar con las violaciones de los derechos humanos hacia la comunidad LGBTI. Y haciendo campañas para que los jueces no prohíban pues este derecho que pues ya se ganó, que ya ganó pues las mujeres en el siglo pasado. Entonces ahí es donde interviene Amnistía Internacional. Bueno, Raúl, ¿qué me puedes decir sobre los objetivos de Human Rights Watch? Bueno, Kevin, digamos como tal, la misión de la Human es defender los derechos de las personas en todo el mundo, estudiar exhaustivamente los abusos, exponer ampliamente los hechos y presionar a quienes ejercen el poder para que respeten y garanticen los derechos de aquellos que están desprotegidos. Básicamente la Human es una organización internacional que defiende la dignidad humana y promueve la causa de los derechos humanos para todos sin distinción de sexo,
raza, género, religión. Digamos que todos los años la Human produce informes de investigación sobre las violaciones pues, de las normas internacionales de los derechos humanos. Digamos que ellos se basan para hacer estos informes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos informes son utilizados como base para que la Human pueda denunciar ante la comunidad internacional los abusos y presionar a los estados y a toda organización internacional a efectuar las reformas, los cambios que sean necesarios para garantizar los derechos humanos. Digamos que los investigadores de la Human, ellos van hasta el punto en donde hay un problema en donde se esté infringiendo algún derecho humano pues, de algún grupo. Ellos, digamos, lo que hacen es garantizar cobertura periodística de toda la prensa local e internacional disponible. Y en sus informes la Human, por ejemplo, ha abordado cuestiones, por ejemplo, contra la discriminación social, contra la tortura, contra la utilización de niños por parte pues, de ejércitos y de grupos criminales, la corrupción política, abusos en los sistemas de justicia criminal, también de la legalización del aborto. Ellos también promueven esta causa. Digamos que la agenda en términos generales de la Human, ellos abordan en que se debe abolir la pena de muerte, promover los derechos LGBTI, promover también los derechos de las personas con SIDA, puesto que estas personas son discriminadas por tener esta enfermedad. Van en contra de los genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Van inclusive también a promover de que esos estados que han tenido conflictos, sobre todo estados africanos, inclusive en Colombia, se promueva de que quiten las minas terrestres. Ellos van contra que se recluten niños en ejército, trabajo infantil, trata de mujeres y niñas y tráfico de armas. Listo, y Raúl, tengo una última duda. ¿Qué me puedes decir acerca de los Médicos Sin Fronteras? Bueno, Kevin, pues básicamente los Médicos Sin Fronteras es una organización, es una ONG privada sin ánimo de lucro que se dedica a la acción médico humanitaria. Por ejemplo, digamos, ellos asisten a personas amenazadas por conflictos armados, violencia, epidemias o enfermedades, desastres naturales, y digamos personas que no tienen ninguna atención médica por parte del Estado. En el 2021, pues este grupo estuvo activo en más de 70 países con más de 43.000 empleados. En su mayoría, digamos que estos empleados eran médicos, enfermeras y pues digamos también habían expertos en logística, ingenieros y administradores de agua y saneamiento. Digamos que en cuanto a la financiación, que los donantes privados proporcionan alrededor del 90% de los fondos de la organización. Digamos que esto hace que Médicos Sin Fronteras tenga una independencia total pues de estados y que pues no le tenga que llevar digamos alguna digamos que esté sujeto pues a algún estado, y pues ellos también pueden dar sus informes de manera objetiva en cuanto pues a este tema de prestación médica, ¿sí? En esas situaciones en donde un grupo de población tenga algún tipo de desprotección. Digamos que en el 2019 Médicos Sin Fronteras tuvo un presupuesto anual de 1.686.000 millones de euros. También vale la pena rescatar que la independencia financiera se debe pues a los más de 6 millones de personas y entidades privadas que son socias o colaboradoras en todo el mundo de Médicos Sin Fronteras. Gracias a ello, digamos que ellos deciden a quién atienden y cómo. Y pues el único interés de Médicos Sin Fronteras son las poblaciones a las cuales asisten nada más. Digamos que ellos también, a pesar de que si bien ellos se dedican a prestar servicios médicos a la población, pues ellos también pueden prestar testimonios acerca, digamos, de las situaciones que pasan, digamos, en los países.
digamos, pues situaciones de desprotección, en donde, digamos, sufran conflictos armados. Digamos que como tal, su máxima o lo que ellos, digamos, tienen como visión es que ellos no aspiran a transformar una sociedad. Lo que ellos hacen es prestar un buen servicio, sobre todo de salud, a las personas.